Muy buenas a todos. ¿Es posible batir al mercado? Y sobre todo, ¿qué es eso de batir al mercado? Bien, pues voy a ponerte sobre la mesa, bueno, realmente voy a mostrarte aquí en este vídeo, mucha información para que entiendas por qué el 85 o 90% de los fondos de gestión activa lo hacen peor que los de gestión pasiva. Vamos, que después de ver esto, si tenías dudas ya no vas a tenerlas. Y si las sigues teniendo, déjamelas en los comentarios porque o yo o alguien de Rankia te las vamos a responder con gusto. Por cierto, yo soy José Navarro Day y colaboro con Rankia para traeros cada semana vídeos en los que intentaré haceros fácil lo difícil, por lo menos en cuanto a finanzas personales e inversiones. Así que no olvides suscribirte si te gusta el vídeo y ya sabes, déjame tu pulgar arriba. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender de lo que os he hablado, vamos a ver qué es un índice de referencia y su importancia de una forma muy rápida. Lo primero, un índice es la selección de empresas que actúan como una especie de medidor, como el termómetro. Por ejemplo, el índice del Nasdaq es una selección de las mayores empresas tecnológicas y sirve como medidor para ver qué tan bien lo hace ese sector, la tecnología, en general. El S&P 500 es una selección de las mayores empresas de Estados Unidos en general, de cualquier sector, y sirve como medidor para ver cómo de bien está la situación económica en Estados Unidos en general. Por lo tanto, un índice de referencia se utiliza para medir cómo de bien lo ha hecho un fondo. Por ejemplo, tú inviertes tu dinero en un fondo de tecnología de Estados Unidos y este fondo, para saber si lo ha hecho bien o mal, mediría sus rendimientos con el índice de referencia, que, como he dicho, en el caso de la tecnología sería el Nasdaq. Si el fondo ha generado en un año un 6% y el Nasdaq un 15%, ese fondo no habrá batido al índice. Lo habrá hecho peor. Si el fondo de inversión logra un mayor rendimiento que el índice de referencia, significa que la persona que administra el fondo o que administra tu dinero está tomando decisiones inteligentes y obteniendo mejores resultados que el promedio. Pero, como digo, si el fondo tiene un rendimiento menor o peor que el índice de referencia, es que las cosas, pues, seguramente no las están haciendo tan bien. Y esto es muy importante, ya que los fondos de gestión activa siempre buscan batir al mercado, es decir, batir al índice de referencia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso de batir al índice? Para entender esto te recomiendo que le eches un ojo a este vídeo que te muestro aquí arriba, donde os explico la diferencia entre fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva, con muchísimos detalles. Pero resumiéndotelo muy rápido, un fondo de gestión activa siempre buscará hacerlo mejor que el mercado, o lo que es lo mismo, hacerlo mejor que el índice de referencia. A eso se le llama batir al índice o batir al mercado. En esos fondos de gestión activa hay analistas detrás que intentan tomar las mejores decisiones posibles para que sus inversiones sean tan buenas que consigan mejores rendimientos que el índice al que intentan batir. El problema está en que pocas veces lo consiguen. En cambio, los fondos de gestión pasiva no se complican la vida. Hacen lo mismo que los índices de referencia a los que están indexados. Por lo tanto, un fondo de gestión pasiva indexado al Nasdaq lo va a hacer exactamente igual que el Nasdaq. Pero tanto para bien como para mal. Pero lo dicho, te recomiendo el vídeo que hice donde hablo sobre las diferencias entre gestión activa y gestión pasiva. Pero continuamos. Como digo, pocas veces los índices de gestión activa consiguen batir al índice, o lo que es lo mismo, hacerlo mejor que los fondos de gestión pasiva. Y es que según el informe anual del SPI-VA, o SPIVA, del 2022, publicado por el S&P Dow Jones Índices, la mayoría de los fondos de gestión activa no logran superar a sus respectivos índices de referencia a largo plazo. El porcentaje estimatorio en periodos de 10 a 20 años estaría en torno al 10 o al 15%, incluso menos. En ese artículo, que os dejaré los enlaces también en la descripción como siempre, se resalta que numerosos estudios académicos advierten sobre los riesgos de intentar cronometrar los mercados y reaccionar a las fluctuaciones de los precios de las acciones. Es decir, que es mejor quedarse quieto y no estar intentando tomar decisiones en base a análisis o estudios. Vamos, que es mejor la gestión pasiva que la gestión activa, que está constantemente tomando decisiones con la intención de hacerlo mejor que el mercado. Pero es más, fijaros en este gráfico donde vemos los últimos 20 años y cómo la parte azul es el porcentaje de fondos de gestión activa que lo hacen o que lo han hecho mejor que los de gestión pasiva, dependiendo del fondo. Es decir, fondos de inversión inmobiliaria, de empresas de pequeña capitalización, de pequeñas empresas en crecimiento.
etcétera. Vamos, que como estaréis viendo, la conclusión es bastante aplastante. Y a esto tenemos que añadirle que los fondos de gestión activa, al tener analistas detrás y mayor infraestructura de gestión, tienen mayores comisiones a la hora de tener nosotros que contratarlos. Esto significa que si un fondo de gestión activa que intenta batir al SP500 obtiene una rentabilidad del 15% anual y el índice del SP500 obtiene también una rentabilidad anual del 15%, el fondo de gestión activa no estaría batiendo al mercado, dado que posiblemente su comisión esté en torno al 3%. Por lo tanto, para que se creara un escenario en el que estuvieran en tablas, el fondo de gestión activa tendría que obtener un 18% y para superarlo una rentabilidad superior al 18%, ya que a esa rentabilidad anual habría que quitarle las comisiones. Por eso las altas comisiones de los fondos de gestión activa influyen en que sea más difícil todavía batir al mercado con sus rentabilidades. Y en Europa es prácticamente lo mismo. Según un estudio de 2019 de Morningstar, que para quien no lo conozca es una empresa líder en investigación de inversiones, pues analizando el rendimiento de los fondos de inversión en Europa en un periodo de 10 años, solamente el 15% de los fondos de gestión activa consiguieron hacerlo mejor que los de gestión pasiva. Por lo tanto, aquí estamos viendo un ejemplo de Estados Unidos y otro de Europa, pero es que ocurre lo mismo en todo el mundo. Y otra pregunta importante es ¿qué ocurre en los periodos negativos? Bueno, pues para esto también tenemos el informe del SPIVA, que también nombra que en ese 2022, donde el SP500 ha caído un 18%, los fondos de gestión activa no han conseguido hacerlo mejor que los de gestión pasiva. Es decir, que sus resultados han sido peores. Bueno, aquí lo difícil es encontrar fondos de gestión activa que lo hagan mejor que los de gestión pasiva. Y en esto tenemos que tener en cuenta que, aunque algunos lo hagan mejor en algunos años, en la inversión a largo plazo lo que buscamos es que esos resultados se mantengan en el tiempo, ya que algunos buenos años sueltos se pueden conseguir incluso con suerte. La consistencia es lo importante. Así que fijaros en este fondo de gestión activa de Morgan Stanley, que es uno de los fondos de gestión activa que mejor lo han hecho en los últimos años. En los últimos 20 años lo ha hecho mejor que su índice de referencia. Ahora bien, en el 2022 tuvo una caída del 51%. Y esto, para que lo entendáis, significa que si tienes 10.000 euros invertidos en este fondo, tu inversión pasaría a quedar en 5.000. En cambio, el índice de referencia, que en este caso está referenciado al Russell, ha obtenido una caída del 27%. Es decir, tenemos que el fondo de gestión activa ha caído un 51% frente a lo que ha hecho el índice, que ha caído bastante menos. Por lo tanto, ya sabemos quién lo ha hecho peor. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que en el 2021 el índice de referencia cayó un 33%, y este fondo no solo no cayó, sino que subió un 4%. Con este ejemplo, y para no alargar más el vídeo, quiero que tengáis claras varias cosas importantes a modo de consejos. Por muy bueno que sea un fondo de gestión activa y sus analistas, no se puede acertar siempre y batir al mercado. Habrán años que tomen muy buenas decisiones y otros muy malas. Y el resto, como os he explicado, no serán capaces de mejorar los rendimientos de los índices de referencia. Otra cosa importante es que para analizar un fondo de gestión activa no tenemos que ver solo sus últimos 5 años. Deberemos ir un poquito más allá y mirar más atrás. Y aún así, recuerda que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aunque es cierto que si observamos que un fondo de gestión activa lleva muchos años haciéndolo mejor que el índice de referencia, pues oye, eso puede darnos cierta confianza. Importantísimo también, que las matemáticas no fallan. Si entre el 85 y 90% de los fondos de gestión activa lo hacen peor, te será muy difícil encontrar un fondo de gestión activa que merezca la pena y que lo vaya a hacer mejor. Y como extra, y esto es importantísimo, te recomiendo que huyas de los fondos que te ofrecen los bancos. Los productos que tienen los bancos son de mala calidad y mayormente muy caros en comisiones. A ellos les interesa mucho más obtener tu dinero con el fondo con el que más se lucren que hacerte ganar dinero a ti. Por eso siempre te van a ofrecer aquellos fondos en los que ganen más dinero gracias a las comisiones. En este sentido, no olvides mirar la descripción porque te voy a dejar enlaces de interés y entre ellos habrán plataformas de inversión interesantes que tengan grandes fondos de inversión o un gran abanico de estos. Y recordarte también mientras me despido que en estos dos lados de aquí vas a encontrar contenido relacionado que te puede resultar muy útil, como por ejemplo el que te he comentado antes de la diferencia entre fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. Y poco más, recordarte que estaré por aquí publicando vídeos semanalmente, por lo que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita y sobre todo mándame un saludo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!